Guau, vaya capitulazo, vaya hora de televisión nos acaba de dar esta adaptación de Netflix de 100 años de soledad, de obra maestra de Gabriel García Márquez. Increíble. Como os podéis suponer, acabo de ver el episodio 7 de la primera temporada de esta adaptación titulado Arcadio y el paraíso liberal, y en este vídeo voy a analizar un poco el episodio. Para los que seáis nuevos en el canal, yo soy un filólogo especializado en estudios literarios que recientemente ha releído el libro de Gabriel García Márquez para hacer un vídeo para este canal que os enlazaré por aquí arriba en algún sitio, y por eso creo que estoy en posición de hacer un comentario un poco distinto a lo que podáis encontrar en YouTube sobre esta impresionante serie de Netflix. Estos comentarios, si habéis visto los anteriores ya lo sabéis, van a estar divididos en dos partes. Una primera parte sin spoilers de la novela, es decir, solo hablaré de la serie hasta el episodio 7 inclusive, y ya una segunda parte con spoilers de la obra de García Márquez, que generalmente en estos episodios está tendiendo a ser más breve. De todas formas, os indico por aquí abajo en qué momento empieza esta parte con spoilers de la novela. Si solo estáis viendo la serie y no habéis leído el libro, por favor, es ese momento en que debéis dejar de ver este vídeo. Además, os indicaré en los capítulos y os indicaré también con un mensaje en el momento en que empecemos, así que no os preocupéis si no queréis spoilers del libro. Y sin más dilación, vamos a empezar. Capítulo increíble. Increíble, de hecho os voy a comentar en esta parte sin spoilers de la novela. Generalmente en los vídeos anteriores he organizado lo que os decía de cada capítulo de manera o temática o por personaje. Aquí lo voy a hacer en el orden cronológico, es decir, en el orden en que se nos muestran las cosas en el capítulo, porque está todo muy imbricado. He estado un rato pensando cómo poder separar las distintas tramas y los distintos elementos, y no he visto una forma fácil de hacerlo sin tener que andar siempre aludiendo a hechos de los que aún no había hablado, de los que había hablado hace rato, ¿no? Con lo cual ahora en el orden cronológico en que se nos presenta el episodio. Como os digo, gran episodio. Y lo primero que quiero destacar es el título: Arcadio y el paraíso liberal. Los títulos siempre son importantes, ¿no? Tanto en series de televisión como en literatura. Y en este caso el título evidentemente tiene, si habéis visto el episodio, si no, no sé qué hacéis viendo este vídeo, y lo sabéis, está cargado de ironía. Este paraíso liberal, vemos que lo que instaura Arcadio en Macondo está muy lejos precisamente de ser un paraíso liberal. Pero hay otra ironía más profunda, y de esto os podía haber hablado hace muchos vídeos, hace muchos episodios, en la parte con spoilers de la novela. No lo he hecho porque creo que esto es algo interesante, es algo que aquellos que no han ido a la novela, por el motivo que sea, también está bien que se den cuenta, ¿no? Y ahora que sabemos lo que pasa con Arcadio, es el momento de hablar de la ironía que encierra su nombre. Arcadio. Arcadio obviamente viene de Arcadia, y Arcadia es el paraíso, ¿no? Este paraíso pastoril, donde precisamente el género, por ejemplo, de la novela pastoril durante el siglo de oro español se ambienta, ¿no? Este lugar idílico, lo que llamamos un locus amenus o locus amoenus, depende de cómo queráis pronunciarlo, es un lugar agradable en el campo, pastores y pastoras cantando, un lugar idílico, perfecto, maravilloso. Eso es Arcadia. Justo lo contrario de lo que instaura Arcadio en Macondo. Arcadio va a acabar siendo muy perjudicial para Macondo y va a dejar mucho de este paraíso que era en gran parte, inicialmente, en el primer episodio, en el momento de su fundación. Este juego con el nombre de Arcadio, los nombres son muy importantes siempre, es muy interesante y os lo quería remarcar, porque yo creo que es bastante obvio si conocéis el concepto de Arcadia, y si no, bueno, pues un nuevo concepto que podéis manejar. Vamos a empezar ya por el episodio, una vez vista la ironía que encierra el título. El episodio empieza con imágenes sueltas, ¿no? Con este montaje vemos niños armados, y lo que nunca es una buena señal cuando hay niños con armas. Vemos a Arcadio vistiéndose como de general, ¿no? Amaranta y ayuda. Y vemos la imagen en la que se basa. Es una imagen de Napoleón. Y aquí también hay un subtexto muy interesante en el episodio, porque esto nos va a anticipar
a la perfección el papel de Arcadio en este episodio. Napoleón Bonaparte es uno de los personajes históricos más famosos y más infames. Y lo que me interesa destacar de Napoleón es el cambio que hubo en su rol, en su vida. Napoleón en un principio fue un revolucionario y fue muy alabado como revolucionario, hasta el momento en que decidió un poco forzar, ¿no?, a que se pusiera la corona de emperador sobre su cabeza, hasta el momento en que se nombra a sí mismo emperador. Napoleón fue un revolucionario que se acabó convirtiendo en un emperador, en un dictador, y en un dictador que empezó a actuar en contra de la voluntad de la gente, en contra del propio espíritu revolucionario. Una anécdota que os quería contar al respecto, es una pequeña anécdota que no tiene nada que ver con el episodio, pero me da pie a hablar de Beethoven, y los que me conozcáis sabéis que me gusta hablar de Beethoven. Es uno de mis personajes históricos, de estos artistas que me obsesionan. Sabéis que Beethoven, su tercera sinfonía, Sinfonía Heroica, en un principio la quiso dedicar a Napoleón. Beethoven era un liberal en su época, no era alguien muy avanzado para su época y veía la Revolución Francesa como algo increíble, ¿no? Algo a admirar. Entonces, en un principio, entendía que Napoleón era un héroe de esta Revolución Francesa, ¿no? Era quien iba a llevar a la Revolución Francesa más allá y exportarla al resto de Europa. Por eso le dedica en un principio la tercera sinfonía llamada Heroica, hasta el momento en que Beethoven se entera de que Napoleón se ha nombrado a sí mismo emperador. En ese momento tacha con furia y a dedicatoria de la primera página de la sinfonía. Y la sinfonía ahora está dedicada, os lo pondré por aquí abajo, pero a un héroe muerto, bueno, hace algo para no dedicarle a Napoleón, y está tachado de hecho con tal furia que si puedo os pondré una imagen que llega a rasgar el papel, si puedo os pondré una imagen del papel original que Beethoven rasgó con tanta furia. Este Napoleón que traiciona el principio revolucionario. Esta es la imagen modelo de Arcadio para su vestimenta. Arcadio quiere ser este Napoleón revolucionario, se acaba convirtiendo en una parodia de Napoleón, ¿no?, en gran parte, y acaba siendo también una parodia del dictador que fue Napoleón. En cualquier caso, ya desde el principio se nos anticipa gran parte de lo que va a pasar en este episodio, una elección muy acertada, desde luego. Arcadio da un discurso y la gente del pueblo está un poco de coña, en plan, y está así vestido, a qué viene todo esto, ¿no? Dice que quiere que Macondo vuelva a su espíritu original, y sin embargo enseguida empieza a implantar toda una serie de leyes. Implanta, por ejemplo, un servicio militar obligatorio, ordena que todo el mundo pinte todas las paredes de rojo, justo lo contrario de pintar hasta azul que veíamos que hacía el régimen conservador, hasta que una señora del pueblo, que se llama Matilde, dice que una cosa es que Macondo rechace la violencia conservadora, que en eso todos están de acuerdo, pero que Macondo es libre, que tampoco tienen por qué hacer lo que diga él. A todo esto, Arcadio y recuerda a esta Matilde que tiene a su hijo luchando con Aureliano y que ha sido puesto ahí por Aureliano, ¿no? Porque al final Arcadio está gobernando. Recordad que veíamos en el episodio anterior que Aureliano le dice a Arcadio que gobierne Macondo mientras él está fuera. Y ya vimos en el episodio anterior que a Arcadio esto parecía que caerle un poco grande, ¿no? Lo veíamos en su mirada. Ahora parece que se lo empieza a creer. Y por desgracia, generalmente la gente a que un cargo le cae grande es la gente que más se lo cree. Es la gente que más creído se tiene su cargo y que más se sube a la cabeza. Eso es un poco lo que pasa con Arcadio en el episodio. De hecho, vemos por ejemplo el padre Nicanor hablando con, no sé si es su monaguillo, su ayudante, no sé exactamente qué clase de figura es, perdonadme, pero no estoy muy puesto en jerarquía eclesiástica, y dice que bueno, que Arcadio solo es un niño y que está haciendo un espectáculo, ¿no? Dice esto de perro ladrador, poco mordedor, lo dice de una manera un poco distinta, perro que ladra no muerde. Por cierto, si me veis mirando hacia allí es porque tengo ahí las notas que tengo de episodio. Pero inmediatamente después de esto de soy un niño, soy un espectáculo, inmediatamente encierran al padre Nicanor y a su ayudante dentro de la iglesia y cierran por completo la iglesia. Los soldados. Inmediatamente, si en el episodio anterior veíamos la represión conservadora sobre Macondo, empezamos a ver la represión liberal que implanta Arcadio. Y pasamos a otro tipo de represión, pero también implantada por un miembro de la familia Buendía. José Arcadio, hijo, nos dice que gracias a Rebeca se acaba convirtiendo en alguien trabajador, ¿no? Y nos dice el narrador que empezó a arar las tierras alrededor de su casa, pero después siguió trabajando el resto de los campos. Básicamente lo que está haciendo José Arcadio es irse apoderando por la fuerza
fusil al hombro, lo vemos claramente, bueno, más que fusil creo que es una escopeta, se va apropiando de los campos, ¿no? De los mejores campos de alrededor. De hecho, la excusa que tiene es que dice que como su padre, como José Arcadio padre, es el fundador de Macondo, la tierra es de su familia, y que la gente simplemente se ha ido apoderando de ella aprovechándose de que su padre estaba loco. Y dice literalmente, y nunca han dado un peso por ella. Básicamente, José Arcadio hijo se va convirtiendo en un terrateniente, ¿no? Básicamente es pide que paguen por vivir donde viven y por trabajar en la tierra que trabajan. Algo muy distinto de ideal original de José Arcadio padre. Algo muy distinto de ideal original de Macondo y algo muy distinto, por cierto, de cualquier ideal liberal. Liberal en el sentido en que se entendía en esta época. Pasamos a alguien que aparece menos en el episodio, porque evidentemente está separado, ¿no? de resto, separado geográficamente del resto de la trama, que es el coronel Aureliano Buendía. Aureliano lo vemos como espía a un campamento enemigo donde parece que están torturando a un hombre y por la noche intentan rescatar a ese hombre, al coronel Carmona, pero bueno, acaban cogiendo a sus hombres, se desata una batalla, el coronel ordena que lo deje estar y tal, y Aureliano dice que volverá cuando tenga más hombres para rescatarlo. Vemos una pequeña escaramuza en esta guerra civil que está asolando el país. Aureliano, las fuerzas de Aureliano, las pocas fuerzas que tiene se retiran, tienen heridos, y de hecho esto hace que Aureliano se dé cuenta de que necesita ayuda y decide ir solo a buscar ayuda, solo porque están rodeados de fuerzas enemigas y es más fácil que vaya un hombre solo a que vayan varios. Mientras el resto de su gente, de la gente que había salido de Macondo en el episodio anterior, vemos por ejemplo a Gerinedo Márquez, ¿no? Entre otros, se quedan en el pequeño campamento que tienen montado. Así pues, Aureliano va a intentar pedir ayuda, intentar conseguir refuerzos, suponemos medicinas también para sus hombres heridos. Vemos un poco el transcurso de la guerra, que no es muy relevante para gran parte de lo que pasa en el episodio, pero es importante que nos lo cuente la serie. De hecho, vemos que este viaje de Aureliano en busca de ayuda es bastante peligroso. Esto nos lo revela una escena que no hace un papel muy relevante en el episodio, es una escena casi un poco sobrante, de no ser porque nos indica lo peligroso de viaje, ¿no? Que ese momento en que llama a una pequeña cabaña perdida en mitad de la nada y allí hay hombre y pide ayuda pero le responden a tiros. Evidentemente esto nos muestra que atravesar al país sumido en una guerra civil no es tarea fácil, es una tarea muy peligrosa. Una escena que, como digo, lo único que hace funcionalmente es indicarnos el peligro que está corriendo Aureliano. Digo que está bien, si no se hubiera incluido esta escena pues parecería casi que Aureliano está de paseo por el campo. Y no es el caso, obviamente, se está deslizando en territorio enemigo, ¿no? Nos han dicho que se ha rodeado de fuerzas enemigas. Lo que siempre es, obviamente, peligroso y está bien que se nos cuente, que se nos muestre esto en pantalla. De todas formas, como os decía, la trama del coronel Aureliano Buendía es bastante secundaria. En este episodio, pues enseguida volvemos a Macondo. Y vemos que los habitantes de Macondo están en la tienda de Catarino quejándose un poco en principio de José Arcadio, hijo, de lo que está haciendo con las tierras. Claro, evidentemente, una vez que se empieza a quejar de José Arcadio, hijo, las cosas van escalando a Arcadio. Algunos del pueblo tildan de loco a Arcadio, pero vemos que el nombre de coronel Aureliano Buendía tiene mucho peso en el pueblo, ¿no? Catarino sé que dice esto, de Arcadio lo puso Aureliano, que estás diciendo que Aureliano se equivocó, ¿no? Dice algo parecido y elimina toda posible discusión. Es decir, todo el poder que realmente tiene Arcadio, esta escena nos lo demuestra, ¿no? Viene porque fue Aureliano quien instauró allí. Y no solo el poder, sino la confianza que la gente del pueblo tiene con él. Por ahora, vemos que va a ir disminuyendo, va a ir desplomándose a medida que transcurre el episodio, pero por ahora esta confianza viene porque fue Aureliano quien lo puso ahí. No por el propio Arcadio, que ya hemos visto lo toman como con un poco de mofa la gente del pueblo, al menos por ahora. Y la cuestión es que, bueno, Arcadio quiere, evidentemente probablemente es muy consciente de esta mofa. Entonces, si os fijáis, hay una escena en que se está entrenando un pelotón de fusilamiento. Parece de hecho literalmente un pelotón de fusilamiento, podría ser entrenamiento de tiro, pero parece muy orientado a pelotón de fusilamiento en sí. Justo en la plaza del pueblo, justo en el mismo lugar donde habían fusilado al doctor Noguera, es decir, a la vista de todo el mundo. Están entrenando contra un maniquí de pájaros, soldados que muchos son niños o adolescentes, fallan.
A lo largo del episodio vemos cómo van mejorando. En sus últimos entrenamientos ya no fallan tanto. Pero bueno, esto asusta a la gente. Y esto yo creo que en parte Arcadio lo hace en un lugar tan público para intentar demostrar a la gente del pueblo, que ha visto cómo se mofandeo, ha visto claramente, que tiene poder de las armas. Que tiene a esos hombres armados que obedecen sus órdenes, a esos hombres, a esos niños, ¿no? Probablemente sus antiguos estudiantes en la escuela. Y la cuestión es que Catarino, ante estas quejas que recibió de José Arcadio, va a hablar con Arcadio y dice que, hombre, que lo de José Arcadio no está bien. Arcadio le dice que verá lo que puede hacer, ¿no? Y la siguiente escena es Arcadio visitando a José Arcadio. Recordemos que José Arcadio es el padre de Arcadio, aunque Arcadio no lo sabe, ¿no? José Arcadio le dice que no se mete en sus asuntos y que mejor que Arcadio no se meta en los suyos. Pero Arcadio sí va a hacer algo con respecto a lo que está haciendo su padre, ¿no? Va a legalizar todo el asunto. Va a aprovecharse de que no hay un registro de la propiedad en Macondo, nunca hubo, para crear uno, y presumimos ante la aquiescencia de José Arcadio que va a dar la propiedad de esas tierras a José Arcadio. A cambio, claro, lo que pide es una pequeña contribución, que pague sus impuestos. Y el tema de los impuestos volverá a aparecer más veces en el episodio. José Arcadio parece conforme con este trato. Vemos como Arcadio hace justo básicamente lo contrario de lo que pedía Catarino y legaliza una injusticia, desafiando claramente los ideales defendidos siempre a lo largo de la serie por Aureliano, por quien le puso al cargo. Arcadio se va subiendo el cargo a la cabeza, como se decía. Después tenemos una escena, hay un par de escenas muy interesantes entre Úrsula y José Arcadio padre en el episodio. Tenemos una pequeña escena, ¿no? Úrsula está ya hablando con José Arcadio, contándole un poco, ¿no? Cómo están las cosas, y dice esta frase de: y tú ahí amarrado como un loco, pero al menos estás aquí. Úrsula, y lo veremos después en el episodio, se está quedando sola, realmente. Y justo en esa escena es cuando vemos que Visitación, un personaje que ha estado por la sombra, ¿no? Durante todos estos capítulos, casi haciendo las tareas domésticas, un personaje que, por lo que hemos podido suponer de el lenguaje que hablan los niños en Casa de los Buendía, es quien ha cuidado a los niños. Visitación cae enfermo. Volvemos en este momento a ver al coronel Aureliano Buendía. Está en un estado bastante pésimo, lo vemos atravesando una ciénaga, parece que lleva días probablemente de camino, y recordad, ¿no? Aureliano tenía a veces premoniciones. En este caso lo que tiene no parece tanto una premonición como una visión, probablemente por su estado de salud. Ve una balsa en el río, y lo de las balsas en el río es importante en la serie, lo hemos visto más veces. Por ejemplo, cuando vuelve Melquiades al pueblo, ¿no? Lo hemos visto en alguna que otra ocasión. Vemos una balsa en el río con el cadáver de una mujer embarazada con sangre en el bajo vientre. No se ve quién es porque está cubierta con una sábana blanca, pero obviamente parece tratarse de Remedios. De hecho, esta es una visión muy similar a algo que ya vimos sobre Remedios, ¿no? La visión que os decía que tenía un doble significado en el episodio titulado Remedios Moscotes, o desde su menstruación hasta su final. Una visión muy similar. También va a ver a su padre joven, o sea, con el actor que interpreta a José Arcadio padre de joven. José Arcadio le pregunta a Aureliano: ¿qué hace acá? Aureliano dice: tengo la impresión de que ya he pasado por todo eso. Una frase interesante, ¿no? Porque Aureliano está en ese estado de confusión, está teniendo visiones. En parte está diciendo, porque aquí José Arcadio padre dice que este es el mismo sitio donde se dieron cuenta de que se habían perdido, ¿no? Durante la fundación de Macondo, pero él confiesa que siempre estuvo perdido, ¿no? En realidad, Aureliano quizá esté perdido también en este momento. Y la escena, por cierto, está muy bien rodada. Me ha llamado mucho la atención algo que hacen para darnos este efecto de irrealidad, ¿no? Este efecto de que es algo muy creepy, de que Aureliano está pasando mal, de inquietud, que es cuando hacen el típico plano contra plano. Estos cambios de plano no tienen sentido, y los cambios que hacen, es decir, los personajes no están donde deberían estar. Esto es muy inteligente por parte de la directora, que supongo que será la misma directora que en el resto que en los episodios anteriores. Un recurso de dirección muy inteligente para darnos esta sensación de irrealidad y de desconcierto, y la misma sensación que debe tener Aureliano, ¿no? Porque estás viendo la escena y de repente el personaje no está donde debe estar, pero es solo un momento. Es una sensación muy inquietante, muy, muy conseguido
este efecto. Y vamos a pasar de esta escena inquietante a una de las más terroríficas de episodio. Vemos de nuevo a gente de Macondo en la tienda de Catarino quejándose, esta vez ya quejándose abiertamente de Arcadio y de los impuestos que está imponiendo sobre la población. Y vemos que en ese momento llega Arcadio acompañado de alguno de sus niños soldados. Todo el mundo calla, por supuesto. Catarino, bueno, tiene un intercambio con él que no es muy amable. Arcadio argumenta que los impuestos son para la guerra, aunque lo cierto es que en ningún momento del episodio hemos visto cómo lleva ese dinero, cómo ese dinero sirve para apoyar los gastos de guerra, ¿no? Y bueno, Arcadio se queja de que no hay música y Aníbal, uno de los macondinos, uno de los habituales de la tienda de Catarino, empieza a cantar una canción que claramente critica a Arcadio, ¿no? O sea, no hay ni dobles sentidos aquí, está claramente criticando a Arcadio. En un principio, hombre, Arcadio no se lo toma bien, pero él dice, bueno, mejor otro tipo de música. Y toca una suerte de marcha militar, está Aníbal a la trompeta, una marcha militar claramente burlesca, como todo el mundo en la tienda de Catarino entiende, ¿no? Todos se empiezan a reírse de Arcadio. Por supuesto, vemos por cierto a Pilar Ternera, siempre de fondo, preocupada, ¿no? Al fin y al cabo, Arcadio es su hijo, está preocupada por lo que pueda pasar, como no. Gran actriz, por cierto. Yo tengo que decir en cada episodio. Arcadio manda callar a Aníbal. Aníbal para esa canción, pero enseguida empieza otra melodía burlesca. Y en ese momento Arcadio ordena a este soldado, que es poco más que un niño, que mate a Aníbal. Y lo mata. Arcadio y sus soldados abandonan la tienda de Catarino, pero este es el primer momento en que vemos la violencia liberal, ¿no? La violencia, liberal. Y la violencia de Arcadio contra la gente de Macondo, contra sus convecinos, contra alguien que probablemente hace unos meses era amigo suyo. Matarlo, ordenar su muerte directamente a sangre fría. Vemos, por cierto, a Pilar Ternera llorando. Vemos a Catarino también llorando, no solo por lo impactante de este asesinato a sangre fría. Pilar Ternera probablemente esté llorando por ver en qué se ha convertido su hijo. Una escena terrorífica, una escena que ya nos adelanta, ¿no? Aquí ya Arcadio vive totalmente alejado de la realidad. Se ha subido tanto a la cabeza que Arcadio vive tan alejado de la realidad que en parte se da cuenta de lo ridículo que es, pero para compensar esto, para ocultarlo, para intentar evitar hacer ese ridículo, tiene que recurrir a la violencia más extrema. Y así mata a uno de sus compatriotas. Bueno, ordena la muerte de uno de sus compatriotas. Una escena terrorífica, excelentemente interpretada por todos los actores involucrados, por supuesto, excelentemente dirigida. Una de estas escenas, una escena que ha conseguido que me asomaran lágrimas cuando la estaba viendo, ¿no? Y hay muchas en este episodio. Vemos que Pilar Ternera, con toda esta preocupación, con toda esta congoja en el cuerpo, va a hablar con Arcadio. Pilar, fijaos que dice Arcadio que a nadie importa más en el pueblo, el propio Arcadio, que a ella, ¿no? Y esto para Arcadio debe ser un poco confuso, porque Pilar Ternera, por lo que sabéis, simplemente y rechazó como amante. Nosotros sabemos evidentemente que Pilar Ternera es su madre, ¿no? Y quizá probablemente la única que en este momento se preocupe por Arcadio en el pueblo. Pilar Ternera intenta ayudarlo, ¿no? Dice que ha echado las cartas y dice que una mujer intentará ayudarle y que tiene que hacerle caso, pero Arcadio la ignora. Aunque fijaos quién está ahí en ese momento, ¿no? Quién aparece ahí en ese momento. El personaje que está cuando hace falta que esté, Santa Sofía de la Piedad. Y es a ella quien Pilar Ternera dice que recuerde esto a Arcadio cuando llegue el momento, que una mujer vendrá a intentar ayudarle y que Arcadio debe hacer caso a esta mujer. Algo que poco después en el episodio veremos cómo se resuelve, ¿no? El papel, pero ahí vemos ya el papel de Pilar Ternera. De nuevo, excelente interpretación, un papel difícil, un papel complejo, un papel muy bien llevado por la actriz, fascinante sin duda. Volvemos temporalmente a Aureliano. Aureliano ha caído inconsciente después de todas estas alucinaciones y se despierta en una casa que no conoce. Allí hay una mujer, ¿no? Aureliano inmediatamente se quiere ir, pero la mujer le advierte de que lo están buscando. Y la mujer dice también que conoce a alguien que pueda ayudarle, pero que tendrá que esperar hasta la noche para poder moverse hasta donde están. Y así por la noche lo lleva a la reunión de un grupo de soldados liberales dirigidos por un tal coronel Gregorio Stevenson. Aureliano les pide les comenta cuál es la situación y les pide que se unan a él para intentar liberar a este coronel, y el coronel Stevenson acepta. Para cuando se reúne con su gente Aureliano,
con este nuevo grupo. Algunos de sus hombres, por desgracia, ya han muerto, ¿no? Y ahí Aureliano da un discurso que es muy interesante. Empieza hablando, ¿no? Dice, tenemos que parar esto. Este gobierno de porquería tiene que caer. Empieza un poco y las razones de la revolución, ¿no? Y las razones de la guerra. Y lo más importante es rescatar al pueblo, dice. Pero acto seguido, fijaos en eso. Acto seguido empieza a hablar de vengar hasta la última gota de sangre que hayan derramado los dedos nuestros. Es decir, acto seguido de los ideales se pasa a la venganza. Y la evolución de una guerra civil que muchas veces empieza por puro ideal, por un ideal político, y muchas veces, por desgracia, acaba, al menos en casos particulares, como una pura cadena de venganzas. Esto lo vemos en Aureliano. Aureliano obviamente no era así antes, pero hasta la guerra es algo muy duro y a todo el mundo pasa factura. Y aquí lo vemos, es sutil, pero si os fijáis en ese discurso es francamente aterrador y muy revelador y paso de ideal a la pura venganza, ¿no? Aureliano dirige a sus hombres en la batalla y esta es una escena desgarradora. Vemos este combate para liberar al coronel Carmona mientras escuchamos la voz de Úrsula leyendo una de las cartas que Aureliano ha enviado. Una escena desgarradora, ¿no? Toda esta violencia y la música aquí también fabulosa, contribuye muchísimo a crear esa sensación de inquietud, ¿no? A reforzar la contraposición entre Úrsula leyendo la carta de su hijo y la violencia que se está desatando, ¿no? La violencia que está dirigiendo el coronel Aureliano Buendía. E inmediatamente regresamos a Macondo, a Úrsula leyendo esta carta. Vemos que se está leyendo a Visitación, que está en cama. Y Úrsula aquí va a empezar a cobrar protagonismo, va a empezar a robar episodio, igual que más adelante acaba gobernando casi el pueblo sin querer, ¿no? Algo similar va a pasar con ella en este episodio. Porque Visitación, primero se demuestra el amor que siente Visitación hacia los hijos de los Buendía, ¿no? Y Úrsula está preocupada porque lo maten o se muera de hambre. Visitación y dice, no, Aureliano no se va a morir de hambre, y da a Úrsula una caja con dinero, ¿no? Suponemos que para que se lo haga llegar a Aureliano para que no se muera de hambre. Pero la cuestión es que Visitación pide que vea un sacerdote, que vea al padre Nicanor. Visitación probablemente piensa que está a punto de morir y por eso pide, ¿no?, a un sacerdote. Y esto lleva a Úrsula a abandonar la casa. Úrsula va hacia la iglesia y se encuentra encadenada, cosa que no sabía, ¿no? Parece que Úrsula ha estado bastante encerrada en la casa de los Buendía hasta ahora, no conoce muy bien el estado del pueblo, parece. Se encuentra, como os decía, a la puerta de la iglesia encadenada, habla con el padre Nicanor, ¿no?, a través de la puerta, e inmediatamente Úrsula va a ver a Arcadio, enfadadísima. De hecho, tan enfadada que los soldados, que son niños al fin y al cabo, no se atreven a pararla. Llega a este cuartel general que tiene allí Arcadio montado. Por cierto, allí están también José Arcadio hijo y Rebeca, a los que había expulsado de casa, ¿no? Digamos que están todos los Buendía expulsados por Úrsula, ahí curiosamente. Y ahí, bueno, Úrsula se encara con Arcadio. Una de las cosas que dice es que cuando Aureliano se entere de lo que está haciendo, lo va a fusilar, que esto es una vergüenza para los Buendía. Y quiero remarcar primero esta primera parte, ¿no?, de que cuando Aureliano se entere, que lo va a fusilar. Porque Aureliano nos había dicho el narrador al principio del episodio que había hecho había encomendado a Arcadio que dejara a Macondo mejor de lo que estaba. Y el propio narrador, con mucha ironía, nos dice que Arcadio hizo una interpretación muy personal de esa encomienda de Aureliano. Y esto Úrsula se lo echa en cara a Arcadio. Dice esto de que cuando Aureliano vuelva te va a fusilar, si ve así al pueblo. También dice, como se decía, que Arcadio es una vergüenza para el apellido Buendía, es una vergüenza para los Buendía. Y intenta educar un poco a Arcadio, ¿no? Y dice que una cosa es el miedo y otra el respeto. Arcadio, su respuesta a esto es una frase lapidaria: a mucha honra no soy un Buendía, tú me lo dejaste bien claro, ¿no? Y echa en cara esta expulsión de la familia. Total, que Úrsula no consigue nada de Arcadio, pero Arcadio
y la deja ir, tampoco se quiere enfrentar con ella. Entonces Úrsula toma las cosas por su propia mano, va a ir a abrir la iglesia. Los soldados, por cierto, están ahí, la miran, pero nadie se atreve a pararle, al fin y al cabo es la madre de Arcadio. Y bueno, Úrsula abre la iglesia y logra liberar al padre Nicanor. Mientras tanto, el narrador nos cuenta que Pietro Crespi ya nos había dicho en el episodio anterior que había dejado de ver a Amaranta como una niña, y nos vamos momentáneamente solo a la trama amorosa. Ahora el narrador nos informa de que Pietro Crespi ha encontrado el amor en Amaranta. De hecho, vemos como Pietro Crespi pide matrimonio a Amaranta, quien siempre había estado prendadísima de él. Amaranta, por supuesto, responde que no. Amaranta responde que no, que nunca se casará con él, y que si de verdad la quiere, no volverá a pisarle a casa. Claro, Pietro Crespi se queda tan anodadado como nosotros, como los espectadores, ¿no? ¿Por qué Amaranta rechaza esto? Recordemos que el narrador ya nos había dicho que Amaranta estaba destinada, ¿no?, a estar sola durante toda su vida. No, nos había dicho ya algo parecido varios episodios atrás. Amaranta rechaza a Pietro Crespi. Amaranta no parece querer ser feliz, o más bien esa clase de persona que rechaza la felicidad, que le gusta en quizá un sentimiento masoquista, ¿no? Pero le gusta esta angustia. Amaranta es una persona que sufre y que le gusta sufrir y que busca al menos el sufrimiento. Rechaza el amor de Pietro Crespi, quizá también lo rechaza porque ese segundo plato al final, ¿no? Pietro Crespi antes estuvo prendado de Rebeca y quizá esto también hiera su orgullo, pero al final rechaza el amor que venía buscando toda su vida. Y aquí vemos una escena muy interesante. Pietro Crespi evidentemente se queda muy afectado. Vemos varias escenas muy interesantes que quiero remarcar. La primera es muy breve. Pietro Crespi en su casa o donde da clases de música, no queda muy claro, pero está de noche enfrente del piano. Y el piano, tal y como está enfocada la cámara, no sé si a vosotros os pasó lo mismo, pero la primera impresión que me dio es que no era un piano, que era un ataúd. El ángulo de la cámara y la luz, cómo está ubicada, no se veía, aparte no se veía el teclado de piano, se veía solo la caja de resonancia, parecía más bien un ataúd que un piano. Decidme en los comentarios si visteis esto también, porque si no soy el único que lo ha visto así, es que claramente esto es algo muy meditado por la dirección, muy bien pensado, encuadrar, enfocar hacia escena para dar esta confusión que nos anticipa parte de la trama del episodio. Acto seguido, Pietro va a cantar una serenata de noche fuera de la casa de los Buendía. No es una serenata, en realidad es un aria de Händel, de Georg Friedrich Händel, titulada Dove sei amato bene. Que si recuerdo bien mi italiano, estuve 3 meses viviendo en Roma, algo de italiano debería saber. ¿Dónde estás, mi bien amado? Canta esta aria de Händel, es una melodía casi intemporal, ¿no? Acompañada solo por la cítara, muy bien interpretada por el actor, por cierto. Y aquí os voy a meter mi siguiente referencia a Beethoven de ese vídeo. Es una melodía muy bella. Beethoven precisamente admiraba mucho a Händel, era de los compositores de los que más admiraba, porque decía que con muy poco material musical lograba gran belleza, ¿no? Con muy pocas notas Händel lograba una belleza sublime. Y lo vemos en este aria, ¿no? Este aria, esta interpretación es muy bella y la escena en general es bellísima. Otra escena que me ha sacado lágrimas a los ojos. Pietro canta este aria y vemos como los vecinos y las vecinas de Macondo salen a las ventanas admirados a escuchar con atención. Todo el mundo menos la propia Amaranta, ¿no? Y nos dice el narrador: Macondo despertó de una especie de estupor, angelizado por una cítara que no merecía este mundo y una voz como no podía concebirse otra en la tierra, con tanto amor. Sin embargo, este canto que conmueve a todo Macondo no conmueve a Amaranta, ¿no? Vemos como Úrsula sale a la puerta de la casa y con cara triste, con cara apenada, y dice que no a Pietro Crespi. Vemos que Úrsula en un principio muy reticente a Pietro Crespi, en cuanto se da cuenta de lo que está pasando entre Pietro y sus hijas, acaba aceptando, no solo aceptando a Pietro Crespi, sino queriendo casi como si fuera un hijo más, ¿no? Parece. Inmediatamente la siguiente escena es algo de lo que no se puede hablar mucho en YouTube. Tiene que ver con el piano y tiene que ver con algún corte. Pietro Crespi, si habéis visto el episodio sabéis de lo que hablo, obviamente. Y aquí es donde está el paralelismo que veíamos antes, ¿no? Que
podría existir con el piano como ataúd. Pietro Crespi muere y vemos como la cámara sale de su casa y vemos hojas caídas en la calle, ¿no? Ese otoño. Y la belleza que había traído Pietro Crespi a Macondo está ya muerta. Son las hojas que caen en la calle. Ya no volverá a ver esta serenata nocturna, esta pieza, esta aria de Händel sonando por las calles de Macondo, y eso siempre es algo triste para un pueblo. El funeral de Pietro Crespi está acompañado de cánticos de todas formas y vemos algo muy interesante. Amaranta abandona el funeral. Por cierto, Amaranta no está vestida de luto, Amaranta está vestida de rojo. Vemos que abandona el funeral y vacía la cocina, y allí se quema la mano con la cocina. Amaranta buscando el sufrimiento, ¿no? Como decía con anterioridad. Úrsula ve esto y es el narrador quien nos dice que a partir de ahí Úrsula abandonó a Amaranta para siempre. Úrsula sufriendo por su familia y Úrsula echando a la gente de su familia en gran parte, ¿no? Quizá también buscando este sufrimiento, esta soledad, o siendo decepcionada por los suyos. De hecho, no es la escena siguiente, pero un par de escenas después vemos a Úrsula hablando con José Arcadio en una escena muy bonita. De nuevo, una escena que trae lágrimas a los ojos, ¿no? Que nos hace lagrimear. Y dice: miren lo que nos hemos quedado, José Arcadio. Es Úrsula hablando con José Arcadio padre. Miren lo que hemos quedado, José Arcadio. Mira la casa vacía. La soledad de los Buendía, ¿no? Nosotros dos solos, como al principio. Nuestros hijos una verdadera deshonra para la familia. Y dice a José Arcadio mientras le da de comer. José Arcadio, que en su locura parece darse cuenta de algo, parece intentar consolar a su esposa. Y inmediatamente empieza, no a mentir, pero sí a resaltar, digamos, las cosas buenas y no las negativas. Probablemente para no entristecer a su marido, ¿no? Y habla de matrimonio entre José Arcadio y Rebeca. Dice que Aureliano es un héroe. Y en ese momento llega una carta de Aureliano, que parecen ser malas noticias. Y eso nos lleva a todo el cúmulo de circunstancias que nos va a llevar al final, al clímax final de este episodio tan increíble. Ha empezado un poco antes, en realidad, en la tienda de Catarino, en una escena anterior, cuando Catarino habla con Apollinaria y dice: oiga, usted es el corregidor, a ver si puede ayudarnos algo. Y Apollinaria dice esta frase tan sardónica: ustedes tienen lo que estaban buscando, su paraíso liberal. Disfrútenlo. Perdón, esto no lo habla en la tienda de Catarino, lo hablan en el mercado, ¿no? Pero habla Catarino con Apolinar Moscote. Esto lo ve más gente del pueblo, y esto lleva a que Arcadio pretenda fusilar a Apolinar Moscote. Recordad que Aureliano le había prometido a Apolinar que él y su familia iban a estar a salvo. Aquí vemos ya a Arcadio ir directamente en contra de los deseos expresos de Aureliano, de quien ha puesto en el cargo. Arcadio ya ha ido llegando a lo largo de episodio, ¿no? Pero el nivel de represión que ejerce, evidentemente ya está totalmente en contra de cualquier cosa que desearía Aureliano, quien lo puso a mano. Y la cuestión es que mientras Úrsula está leyendo esta carta, la mujer de Apolinar va a pedirle ayuda. Y vemos esta escena tremenda. Es una escena increíble, ¿no? Úrsula va a la plaza central del pueblo, donde tienen a Apolinar en el mismo sitio en el que estaba el doctor Noguera, ¿no? El primer fusilado en Macondo. Y lo van a fusilar. Úrsula se mete en medio. Literalmente se mete en medio, se pone delante de Apolinar y le dice a Arcadio: atrévete, bastardo. Fijaos que lo llama bastardo, ¿no? Creo que por primera vez en la serie, al menos llamárselo a la cara. Úrsula también lo tilda de asesino, y llega un momento en que Úrsula revela lo que ha leído en esa carta. Úrsula dice que Aureliano está muerto. Esto provoca una gran conmoción entre la gente del pueblo que está allí reunida, y vemos como, a pesar de los desmanes increíbles, de toda esta represión, de todo este dolor que desata Arcadio sobre Macondo, la gente de Macondo aún aprecia al coronel Aureliano Buendía. Úrsula finalmente le dice a Arcadio: no eres nadie, Arcadio. Y aquí es donde Úrsula toma el mando del pueblo, ¿no? Y dice Arcadio que todos van a pintarle la casa del color que sea gana, y que la próxima vez que intente extorsionar a alguien o matar a alguien, se va a encontrar a ella. Arcadio, ante, por un lado, las noticias de la muerte de Aureliano, y por otra, y todo lo que recrimina Úrsula, que es algo que tiene que doler mucho, además, todo esto enfrente de todo el pueblo, Arcadio se retira. Y vemos tremenda actuación de la actriz que interpreta a Úrsula, ¿no? Úrsula cae al suelo, la tienen que ayudar a levantar, y luego la vemos caminando en la calle, y hay un momento que me dio escalofríos viéndolo, que es justo al final de la escena, el momento en que toma aire
no como para recuperarse de toda esta situación y asumir lo que cree que es su hijo muerto y asumir lo que está pasando. Es Macondo. Una interpretación increíble, increíble, desde luego, gran actriz y gran elección de casting, por cierto. El narrador ya nos comunica que a partir de entonces fue ella quien mandó en el pueblo, ¿no? Úrsula, sin comerlo ni beberlo, se ha hecho cargo de Macondo mientras el poder de Arcadio disminuye. Pero Úrsula, a pesar de conseguir esta victoria, nos dice el narrador que sigue llorando la desdicha de su destino. Úrsula sufre, esta matrona sufridora, sufre por todos los buen días, al fin y al cabo. Y como decía, a medida que Úrsula toma el poder en Macondo, sin comerlo ni beberlo, Arcadio lo pierde. La gente ha dejado de pagar impuestos, vemos esta reunión allí en su especie de cuartel general, y en ese momento, una mujer, alguien vestido de mujer, entra en la sala donde están y revela que es el coronel Stevenson, ese coronel con el que se había encontrado Aureliano antes en el episodio, con un mensaje de Aureliano, a quien creíamos muerto. Y este mensaje son órdenes para Arcadio, y ordena retirarse cuando llegue el ejército conservador, que dice que está ahí muy cerca de Macondo, porque resistirse llevaría a una masacre, ¿no? El coronel Stevenson informa de que Aureliano en realidad, como os decía, no está muerto. Y de hecho lleva como muestra uno de los pececitos, creo que en todos los episodios anteriores estuve diciendo pececitos plateados. No son plateados, son de oro. No sé por qué tenían en la mente que eran de plata, pero son de oro tanto en la serie como en la novela. Uno de estos pececitos Aureliano. Claro, el problema es que Arcadio sabe que antes de que empezara la guerra Aureliano hacía esos pececitos y los vendía, ¿no? Entonces no parece demostrarle nada. Eso, y ordena arrestar a Stevenson y, bueno, ordena al resto de gente que está allí a abandonar la saga. En el momento en que Santa Sofía de la Piedad, este personaje que solo existe cuando es necesario, se entera de lo que ha pasado, se entera de que una mujer venía a decir algo a Arcadio, y lo que había profetizado Pilar Ternera, escuchamos gritos en la distancia. Escuchamos cañonazos. El ejército conservador irrumpe en Macondo a sangre y fuego. Y cuando digo a sangre y fuego, esta escena no se corta nada. Esto es una batalla por las calles de Macondo. Vemos la guerra directamente en Macondo. Muertos en la plaza central. Mujeres y niños asesinados a sangre fría. Vemos incluso, muy curioso, ¿no? Porque ya habíamos visto una vez que un soldado conservador le había dado un cuyatazo al padre Nicanor. Ahora vemos como es un cañonazo conservador lo que derriba la torre de la iglesia, y de hecho mata al monaguillo, a este ayudante que tiene el padre Nicanor en este capítulo. Arcadio y los suyos intentan plantar la defensa que pueden en las calles, pero se ven superados y se retiran al cuartel entre cañonazos. Aquí es cuando Arcadio suelta al coronel Stevenson, que comienza a colaborar en la defensa de Macondo, pero bueno, el cuartel general es cañoneado, ametrallado, vamos, el cuartel general no aguanta. Vemos la gente de Macondo aún así, a pesar de estar desarmados, a pesar de estar en clara inferioridad, se resisten, se levantan contra los soldados, ¿no? Y se echan aceite, se echan todo tipo de cosas desde las ventanas, hacen lo que pueden para resistir a la matanza indiscriminada que se está produciendo allí, porque están matando a mujeres, están matando a niños. El ejército conservador entra, como os digo, a sangre y fuego. Se levantan, la gente de Macondo, llorando aún por la muerte, por el asesinato de sus seres queridos. Es una escena muy impactante. Y la batalla en Macondo, todo este clímax de episodio. Arcadio empieza a huir, y esta escena sí que es totalmente tremenda. Tremenda actuación por parte del actor que interpreta a Arcadio. Tremendo trabajo de dirección. Vamos, es una escena escalofriante. Arcadio intentando huir, ve todo el combate a su alrededor. Hay un momento que intenta encerrarse en una casa, y la casa está llena de mujeres y niños, pero lo echan fuera, no quieren que se refugie allí con ellas. Claro, saben que es a él a quien están buscando, y aparte no deben tener nada de aprecio a Arcadio. Arcadio va a suplicar a Apolinar Moscote por su vida, pero curiosamente un soldado conservador le da un balazo en el cuello a Apolinar Moscote y lo mata. Arcadio, en mitad de todo este caos, se encuentra con Rebeca. Rebeca intenta y acompaña hasta la casa de los Buendía, apellido que el propio Arcadio había rechazado en ese mismo capítulo. Y allí Úrsula les va a recibir tanto a Rebeca y a Arcadio. Úrsula les va a recibir, pero justo en ese momento llegan los soldados conservadores. Úrsula no se enfrenta, pero se pone una vez más en medio entre los soldados y sus hijos. Entre los soldados al mando del capitán Roque Carnicero, fijaos en el nombre, ¿no?
Teníamos ironía en el nombre de Arcadio y aquí ya directamente no es ni ironía ni nada, ¿no? Roque Carnicero. Finalmente Arcadio decide entregarse, diciendo que no les toquen a ellas, que no toquen a las mujeres. Finalmente Arcadio asume su responsabilidad. Escena tremenda. Una escena increíble de ese juego. Gran trabajo, grandes actuaciones por parte de todos, gran trabajo de dirección, los efectos especiales, todo es maravilloso en esta escena. Y vemos el final de episodio, el fusilamiento de Arcadio, algo que se nos habían adelantado ya antes, sabíamos ya lo último en lo que piensa Arcadio antes de morir. Si recordáis. Este fusilamiento es en el cementerio, claro, la casa de José Arcadio hijo y Rebeca está al lado. Ellos lo ven. Pensad que José Arcadio está viendo cómo matan a su propio hijo y él sabe que es su hijo. Se despide de ellos el capitán Roque Carnicero y le pide que diga sus últimas palabras, y fijaos, sus últimas palabras es que el capitán le diga a su mujer que llama a su hija Úrsula, como la abuela que se había enfrentado contra él en este mismo episodio. Úrsula, que había tomado el control del pueblo tras enfrentarse contra Arcadio. Ahora por fin, aunque sea en este último momento, vemos este gesto de reconciliación por parte de Arcadio. Y le dice que si el próximo hijo nace varón, que oponga a José Arcadio, no por su tío, sino por su abuelo. Dice, interesante esta frase. Finalmente ponen los fusiles en el hombro y aquí es cuando Arcadio suelta sus últimas palabras: cabrones, que viva el Partido Liberal. Y Arcadio es fusilado. Ese segundo fusilamiento de la serie. Y así acaba el episodio. Un episodio impresionante. Como os decía, os he venido hablando en los anteriores episodios constantemente, ¿no? En los dos últimos, sobre esta palabra, emocionante. En uno de ellos os decía que era emocionante porque el episodio estaba lleno de emociones. O sea, era un episodio que incitaba a la emoción, era emocional. En otros decía que era emocionante porque pasaban muchas cosas. Y es en este episodio no me hace falta hacer esta desambiguación. Este episodio es emocionante porque está plagado de emociones y por todo lo que pasa, ¿no? Es un episodio casi perfecto, trabajo de actuación impresionante, una dirección impresionante, toda la escena de la batalla de Macondo es escalofriante. Y la escena en la tienda de Catarino donde matan a Aníbal, otra escena escalofriante. Un episodio totalmente espectacular. No hay más que decir. No hay más que decir, claro, sobre el episodio como episodio de televisión. Sí que tengo algo más que decir, un par de detallitos nada más sobre el episodio como adaptación de 100 años de soledad. Así que aquí entramos en la parte con spoilers de la novela. Tenedlo presente, si no habéis leído 100 años de soledad, es ese momento en que debéis abandonar el vídeo. Y es de la novela de García Márquez y luego podéis ver esta parte. Bien, pues ahora que quedamos solo los que hemos leído la obra maestra de García Márquez, realmente solo tengo un par de cosas que contar. O sea, alguna pequeña apreciación. El capítulo como adaptación ha sido fabuloso, por supuesto. Vamos, ni que dudarlo tiene. Ha sido un capítulo que me ha dejado el vello de punta. Solo alguna apreciación, alguna pequeña diferencia. Y la primera, creo que es un acierto por parte de esa adaptación, ¿no? En el libro no se nos dice cuando al principio del episodio Amaranta le ayuda a hacerse un uniforme a Arcadio. No se nos dice que el modelo que toman sea Napoleón en la novela. O sea, en la serie se ve claramente. En la novela dice que es algo que sacó de las láminas de Melquiades, que es algún tipo de, que es algún mariscal. No le da ni un nombre. Que sea Napoleón creo que es muy acertado porque, bueno, como os decía, el camino que va a seguir Arcadio es un poco una parodia del camino que va a seguir Napoleón, ¿no? De revolucionario a emperador y luego Napoleón, ¿no? Finalmente exiliado en Elba, en este caso Arcadio que pierde el control de Macondo y acaba fusilado. Creo que es un gran acierto por la adaptación que sea el propio Napoleón y no simplemente un mariscal más o menos anónimo, ¿no? De hecho, en la novela se nos dice que Arcadio fue el más cruel de los gobernantes que hubo nunca en Macondo y creo que el episodio consigue transmitirnos eso. Y consigue transmitirnos esto en una escena muy concreta. En la escena, en la tienda de Catarino, donde ordena que maten a Aníbal. Este es
un acto de una frialdad, de una crueldad impresionante. Algo que Arcadio, que era un personaje que caía bien, ¿no? Entiendo yo, al menos a mí me caía bien, porque era este papel de alguien que nunca logró encajar, ¿no? En la familia, pero que después descubre su vocación como profesor de escuela. Cierto que luego tiene ese momento con Pilar Ternera bastante turbio, pero era un personaje que caía relativamente bien, entiendo yo, y de repente se convierte, como este personaje es capaz de convertirse en alguien tan cruel. Creo que la serie nos refleja muy bien ese cambio de personaje, igual que ha reflejado muy bien la transición entre Aurelito y el coronel Aureliano Buendía, refleja muy bien la transición entre el Arcadio de antes y el Arcadio gobernador de Macondo. Creo que la serie hace un buen trabajo en esto, en reflejar cómo era antes Arcadio y lo cruel que acaba siendo. Otro detalle interesante que se remarca un poco más en la novela que en la serie, ¿no? Es como Úrsula acaba aceptando a Pietro Crespi. En la novela hay un momento en que cuando fallece Pietro Crespi, claro, esto no lo hablan en la serie, pero la muerte, el tipo de muerte, que no puedo mencionar en YouTube, que sufre Pietro Crespi, no es aceptada por la Iglesia Católica. Alguien que muere de eso no puede ser enterrado, ni se puede oficiar un funeral, ¿no? En la novela, Úrsula tiene que convencer al padre Nicanor. Esto no lo vemos en la serie, esto eché un poco de menos, pero sobre todo por la frase de Úrsula, ¿no? Que Úrsula y dice al padre Nicanor: de algún modo que ni usted ni yo entendemos, este hombre era un santo. Vemos lo profundo de aprecio que acaba sintiendo Úrsula ante Pietro Crespi. Y esto sí que lo eché un poco de menos en la serie, ¿no? Porque Úrsula en la serie sí vemos todo su sufrimiento, pero vemos que es casi como un personaje que expulsa a la gente de su lado, ¿no? Ha ido expulsando a sus hijos por distintos motivos, casi uno a uno, pero aquí vemos como también puede tener este aprecio por la gente, ¿no? Lo vemos de primera mano, que lo tiene también en la serie, por favor no me interpretéis mal esto, pero me hubiera gustado verlo un poco más, aunque creo que la actriz ha hecho un gran trabajo a la hora de transmitirnos el aprecio que acaba sintiendo Úrsula por Pietro Crespi. Sí que echo de menos este pequeño detalle. Y sobre todo la idea de Pietro Crespi como un santo. Sí que nos habla de evangelical, que es su canto, ¿no? Pietro Crespi es personaje etéreo, ¿no? Que precisamente se ha visto enfrentado al personaje más físico de todo 100 años de soledad, que es José Arcadio hijo. Echo un poco en falta esto. Sí que me falta una escena que creo que sí que es importante, relacionada curiosamente con el padre Nicanor, porque en la novela hay una escena, es muy de pasada, son un par de frases en la novela, pero se nos dice que el padre Nicanor intenta asistir a Arcadio antes del fusilamiento, pero Arcadio dice que no tiene nada de lo que arrepentirse. No sé si Arcadio de la serie, yo creo que Arcadio de la serie igual sí que se arrepiente de alguna de las cosas que ha hecho, pero en la novela al menos no se lo quiere decir al padre Nicanor, ¿no? Creo que es una pequeña diferencia, sutil, pero que está ahí. Eché un poco de menos esta escena. Y ya por último, la última diferencia, que es mínima, pero en la novela durante el fusilamiento de Arcadio está lloviendo, llueve en Macondo. Y la diferencia es mínima, pero creo que da un toque más mundano, menos, no están fusilando un héroe, están fusilando a algo que era Arcadio, ¿no? A esta parodia de Napoleón. Y creo que la lluvia en el libro remarca un poco ese hilo paródico de la figura que era Arcadio, ¿no? En ese momento, porque ni el tiempo era un respiro en el momento de su muerte. Esto es, de nuevo, mi interpretación, es una pequeñísima diferencia, como casi todas las que os he comentado. Por lo demás, qué decir, gran adaptación. Cada vez me está fascinando más esta serie, estoy deseando, no sé si os podéis imaginar, aún me llevará bastante editar este vídeo porque ya estoy viendo que va a ser largo, pero estoy deseando ya ver el último episodio de esta temporada y comentarlo aquí con vosotros. Nos vemos entonces.